Bueno, muy bien, vamos a continuar con esta segunda parte del curso de Excel, nivel intermedio, y vamos a darle continuidad al ejercicio que estábamos realizando de lo que son las validaciones en la captura de datos en las celdas de una hoja de cálculo en Excel. Muy bien, vamos a continuar con el ejercicio, vamos a... Bueno, rápidamente voy a acabar este. Dice en la columna precio, permitir valores con decimales en un rango de .50 a 5,000, a ese ya lo hice. La columna cantidad solo se debe aceptar números enteros entre 1 y 100, vamos a ponerlo. Entonces, aquí en cantidad, números enteros entre 1 y 100. Entonces, hacemos la validación. Es una validación ya simple que hemos visto. Números enteros entre 1 y 100. Igual vamos a ponerle su mensaje de entrada, lo que son unas indicaciones. Y mensaje de entrada vamos a ponerle: debes capturar un número entero entre 1 y 100. Y este mensaje lo voy a usar también para el error, por lo tanto lo selecciono, control C para copiar, me voy aquí a mensaje de error, en el título le pongo error, y el mensaje de error, pues que debes de capturar un número entero entre 1 y 100. Le doy a aceptar y ahí lo tengo. Entonces aquí, si yo tengo un precio de compra de 10, aquí un precio de 50 centavos, bueno, si estamos hablando de un barniz para madera, pues vamos a ponerle 100 pesos, un galón de pintura blanca, unos 350, broca de 3/4 para madera, unos 20 pesos, y así le voy a ir capturando cada uno de ellos. Para el caso de la pija, pues voy a ponerle de 50 centavos. 10 y 30. Bueno, como estamos hablando de precios de compra, voy a ponerle aquí un formato de moneda, me voy a inicio, le pongo formato de moneda, y en cantidad, si yo le pongo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diferentes cantidades. Muy bien, entonces ya nada más voy a hacer ahorita lo que es total, que es calcular el total de la compra. Igual le voy a poner una pequeña fórmula. Para poner fórmulas iniciamos con el signo de igual, y esto va a ser igual al precio de compra. Le doy un clic aquí en la columna F6 y lo voy a multiplicar por lo que tenga en la columna G6. Le doy enter y ahí tengo, si tengo un precio de compra de 10 pesos y un producto, pues 10 por 1 me da 10. Y le doy doble clic para complementar mi tabla de valores. En este caso, si tengo un precio de compra de 100 pesos por dos productos, me da 200 y así sucesivamente. Por ejemplo, este de 50 centavos, si tengo 89 pijas, pues me da un total de 44 pesos con 50 centavos. Muy bien. Voy a seleccionar aquí algunas categorías para poder realizar la parte de lo que es el código, porque el código se conforma con algunas iniciales de lo que es el producto y algunas iniciales de lo que es la categoría. Por lo pronto voy a poner, si esto es de pinturas, le voy a poner categoría pinturas. Si es un barniz, también es categoría pinturas. Si es un galón de pintura, pues este también son pinturas. Y en brocas vamos a ponerle, por ejemplo, no sé, herramientas. Voy a seleccionarlo como la broca, lo voy a poner también como herramientas. Voy a darle doble clic aquí en la columna C para que se ajuste el tamaño. Y esta broca también lo voy a poner como herramientas. Lo que son las pijas, lo voy a poner como tornillos. Y así sucesivamente. Entonces, estos son de la categoría tornillos, tornillos, tornillos. También lo puedo ir tecleando, pongo la inicial y se complementa. Muy bien. Ahora, la parte un poco más complicada nos dice, en la columna código se debe realizar una fórmula que calcule el código con las siguientes características. Los 3 primeros caracteres de la columna categoría en mayúsculas.
Entonces, los 3 primeros caracteres de la categoría. Es decir, bueno, antes de hacer la validación, voy a explicar las funciones que vamos a utilizar. Para yo extraer un conjunto de caracteres de un texto, hay funciones que son de tipo texto. Si no sé cuáles son esas funciones, como ya mencioné hace un rato, le puedo dar clic aquí en lo que es la barra de funciones, en el botoncito de insertar función. Le doy clic en el botón de insertar función, me voy a las que son de tipo texto, o sea, busco la categoría de funciones que tienen que ver con texto y ahí las voy viendo. Carácter, devuelve el carácter especificado por el número de código a partir del juego de caracteres, pues ese no me funciona. El código devuelve el número de código del primer carácter del texto del juego de caracteres usado por su PC, pues no me sirve. De concatenar por el puro nombre, pues me imagino que sirve para unir 2 o más textos en uno solo. Decimales, derecha, por ejemplo, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. Entonces, me pudiera servir, porque puedo extraer caracteres, pero me extrae los caracteres finales, es decir, los que están a la derecha. Entonces, pues no me sirve mucho. De encontrar, pues bueno, me sirve para buscar algún texto, pues no me sirve. Lo de espacios, quita todos los espacios del texto, excepto los espacios individuales entre palabras. Es decir, si yo tuviera, por ejemplo, algunos, supongamos, en una columna donde yo tengo los nombres y apellidos, pero dentro de los apellidos veo que están separados con muchos espacios, pues puedo quitar todos esos espacios adicionales y dejarles únicamente un espacio. Bueno, así más o menos a grandes características, porque ver todas las funciones, pues no acabamos, porque sí son cientos de funciones que podemos tener con Excel. Y luego viene la función extrae, dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto dada una posición y una longitud inicial. Aquí me dice del centro, pero yo le puedo dar una posición y una longitud. Entonces, si yo le pongo una posición que inicia desde la posición 1, entonces ya no es tanto del centro, sino que yo le puedo indicar desde dónde empieza y cuál es la longitud. Por lo tanto, la función extrae me puede servir. Si yo utilizo esta opción de insertar función, me puede servir si yo todavía no tengo mucha experiencia para trabajar con funciones de Excel, puedo utilizar esta opción de insertar opción para que se me abra una especie de asistente para poder trabajar con funciones. Si ya estoy más familiarizado con el uso de funciones, pues puedo teclear directamente la función y poner los parámetros de la función. Aquí me dicen, por ejemplo, al yo seleccionar la función extrae, nada más le doy aquí un acercamiento. Si yo funciono la función extrae, fíjense bien, aquí en paréntesis me dice cuáles son los parámetros de la función. Es decir, me dice cuáles son los argumentos que le tengo que pasar a esa función, ¿sí? Que es lo que me interesa. Yo tengo que ponerle a la función extrae un texto, es decir, el texto que vamos a utilizar para extraer una parte de ese texto, y luego le pongo una posición inicial. Es decir, si tengo un texto de 10 caracteres y yo quiero extraer de la posición 3, quiero extraer 5 caracteres, entonces yo en la posición inicial le pongo un 3, y luego en el siguiente parámetro, separándolo con coma, le pongo el número de caracteres. En este caso, por ejemplo, si desde la posición 3 quiero extraer 5 caracteres, entonces pongo primeramente el texto, coma, la posición inicial 3, coma, y el número de caracteres, es decir, 5. Entonces, vamos a realizar esto, pues. Entonces,
Primeramente lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a ir haciendo con ejemplos. Antes de generar mi código para hacer la validación, vamos a ver cuáles son las funciones que necesitamos usar para poder realizar nuestra validación del texto. Algunas de estas funciones ya las vimos, bueno, sobre todo los que llevaron el curso básico de Excel. Los que no lo han visto y no han trabajado con funciones de Excel, bueno, pues ahí les servirá un poco de repaso, pero bueno, esto ya lo habíamos visto anteriormente. Entonces, voy a usar la función extrae. Si yo le doy clic aquí en aceptar, se me abre este asistente, me dice, ¿cuál es el texto que quieres extraer? Yo le puedo poner aquí un texto directamente o le puedo indicar una celda. Para indicarle una celda, yo le puedo teclear aquí directamente la celda. Por ejemplo, si yo quiero que me extraiga el texto que está en la columna B, renglón 6, es decir, lo que está aquí en pintura en aerosol, en productos, yo le puedo decir directamente aquí B6. O le puedo dar clic en este botoncito que tiene una flecha para que yo pueda seleccionar la categoría. Perdón, era la columna C. Sí, porque lo primero es extraer este conjunto de caracteres. Entonces yo le digo, de este texto que tengo en la columna C6, y luego ya que seleccioné mi rango, le doy un clic en este botoncito de la ventana para que me regrese a la ventana anterior y ya le puse cuál va a ser el texto. Lo que esté en la columna, o en la celda más bien, en la celda que está en la columna C, en el renglón 6. Y aquí, a la derecha me dice que esto es igual a pinturas, que es lo que está en la celda C6. Ahora, ¿cuál es la posición inicial? Es la posición del primer carácter que se desea extraer del argumento. Me lo doy aquí un zoom. Esto lo voy a hacer por acá. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces yo quiero extraer los 3 primeros caracteres. Entonces si yo le digo aquí, en la posición inicial es el carácter 1, y luego a partir del carácter 1, ¿cuántos caracteres quieres extraer? Yo le pongo 3 caracteres. Y aquí me indica cuál es el resultado. Con estos parámetros me va a extraer el texto PIN. Por ejemplo, si yo quisiera del medio, por ejemplo, del carácter número 4, 3 caracteres, el carácter número 4 es la T de pinturas, ¿sí? Entonces aquí me da el resultado. Si pones la posición inicial 4, va a extraer la posición número 4. Y el número de caracteres 3, pues entonces va a extraer la palabra tour de pinturas, ¿sí? Entonces yo puedo utilizar este asistente. Le doy a aceptar. Entonces, aquí con la función extrae, yo le estoy indicando lo que va a extraer. Un texto a partir de tal posición y una cierta cantidad de caracteres. Ahora, pero me dicen, en la columna código, bueno, los 3 primeros caracteres de la columna categoría, pero debe estar en mayúsculas. Por ejemplo, si vemos aquí en el ejemplo, en la categoría pinturas, pinturas está la inicial con mayúsculas y la demás con minúsculas. Y aquí en el código me dice que debe estar en mayúsculas. Entonces, así como hay una función para extraer textos, también hay una función para convertir a mayúsculas. Igual, si yo no conozco cómo se llama esa función, pues me voy aquí a insertar función y busco la función. Si es para convertir mayúsculas, pues seguramente se llama algo que tenga que ver con mayúsculas, ¿verdad? Entonces yo tecleo aquí M y bueno, me desplazo y aquí veo que hay una función que se llama mayúscula y dice convierte una cadena de texto en letras mayúsculas. Entonces yo puedo usar esta función. Entonces, yo puedo igual utilizar el asistente de funciones. Yo le pongo pues mayúsculas. Por ejemplo, yo quiero convertir el texto que está, por ejemplo, en la celda
C6, por ejemplo, que la columna C6 pues es pinturas, y aquí vemos el resultado, que pinturas, en la columna C6 está pinturas con minúsculas, y el resultado de esta función es pinturas, ¿sí? Pero bueno, yo necesito juntar estas dos funciones. ¿Por qué? Porque yo quiero convertir a mayúsculas este texto que tengo aquí. Entonces yo necesito utilizar las dos funciones. Por ejemplo, aquí tengo pinturas y lleva como parámetro un texto. Y ese texto es lo que yo estoy extrayendo, ¿sí?, de la posición C6 a partir de la posición, bueno, en este ejemplo puse 4 y a partir de la posición 4, 3 caracteres. Pero bueno, lo voy a hacer así como nos lo pide ahí en el problema, que es desde la posición 1 y 3 caracteres. Entonces, fíjense bien, aquí la función es mayúsculas. Esto de pinturas, le voy a poner que sea igual a mayúsc, que es la función, y luego se abre un paréntesis, y dentro de la función mayúsculas le voy a poner todo lo que es el contenido de la función extrae. Le doy un enter, y esto es lo primero que nos están pidiendo aquí en indicaciones del ejercicio 1. Los 3 primeros caracteres de la columna categoría en mayúsculas. Esto ya no me sirve. Entonces, ahí tengo la función mayúsculas. Y la función mayúsculas trae como parámetro otra función que extrae una parte de un texto. Es decir, una subcadena o un subtexto a partir de otro texto. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta este punto, jóvenes? ¿Sí queda claro? Sí. 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 Ok. Ahora, lo siguiente que nos piden es que le pongamos un guión. Para ponerle un guión, yo puedo usar lo que es la función concatenar, como veíamos ahorita, pero hay otra función más simple que es el ampersand, que también me concatena textos. Por ejemplo, aquí voy a poner el ampersand y luego voy a poner un guión. El guión pues es un texto, una cadena de caracteres. Para poner esa cadena de caracteres yo necesito ponerlo entre comillas, lo que es un guión. Y le doy un enter. Y ahí está la palabra pin más, esto es, el ampersand es como agregarle o concatenarle o sumarle al texto que yo estoy generando lo que yo ponga entre comillas. Lo que yo ponga entre comillas es cualquier texto. Si yo pongo ese texto, pues me sale todo ese texto. Pero bueno, ese no es el texto que yo quiero, ¿verdad? Yo el texto que quiero es únicamente un guioncito. Y luego, me voy a las indicaciones del ejercicio 2. Bueno, voy a darle aquí enter. Lo dice, lo siguiente que me pide para el código es los 5 primeros caracteres de la columna producto. Los 5 primeros caracteres de la columna producto. Entonces, pero este ya no me lo pide en mayúsculas, simplemente los 5 primeros caracteres de la columna producto. Entonces, aquí le puedo concatenar usando el operador del ampersand, que es para concatenar. Le puedo decir que, bueno, adicionalmente, voy a usar la función extrae. Aquí yo ya lo puedo escribir directamente. La función extrae del texto. En este caso, ahora yo quiero los primeros 5 caracteres, pero de la columna producto, y la columna producto está en la B
en la B, y en la columna B, renglón 6. Y vemos que aquí se pone pintura en aerosol en color rojito, porque se está seleccionando esta columna. Luego le pongo el siguiente parámetro. Si se fijan ahí cuando escribo, déjame lo doy aquí en zoom. Cuando yo estoy escribiendo aquí la función, aquí me pone una pequeña ayuda. Pones la función extract, el primer parámetro es un texto, ya puse el texto que le estoy indicando que es lo que está en la celda B6, y luego sigue una coma, y luego, si se fijan, se remarca que tengo que indicar la posición inicial. La posición inicial es 1, y luego pongo una coma, y el siguiente parámetro es el número de caracteres. El número de caracteres me decía que deben ser 5 caracteres. Cierro el paréntesis. Conta, o Inge, o Lic. Sí. También se puede usar más fácil la función izquierda y solo se indica la posición y el número de caracteres, y luego ya para el siguiente término la función derecha igual la posición y el número de caracteres. Fácil, para no poner posición inicial y el número de caracteres. Sí, también se puede usar las funciones de izquierda y derecha, exactamente. Y luego, bueno, ya tenemos ahí la función. Le damos Enter. Y ahí tengo ya una parte de lo que me está pidiendo. Y luego enseguida me dice los últimos 3 caracteres de la columna producto. Ahí en los últimos 3 caracteres de la columna producto. Entonces, le voy a concatenar ese valor, ¿cómo? Pues con el ampersand. Ponemos el ampersand. Y puedo usar, aquí en este caso, la función derecha. Ya no puedo usar la función extract, porque yo no le puedo decir de qué posición, porque como los textos tienen diferentes longitudes, yo necesito indicarle que a partir del último carácter, ¿cuántos quieres ir hacia la derecha? Es decir, algo así. Bueno, antes de eso, vamos a ponerlo aquí en otro renglón. Voy a poner, ya no le voy a poner en insertar función, simplemente lo voy a poner directamente aquí. La función es igual, y luego derecha. Y si se fijan ahí, me da una ayuda, dice, devuelve el número especificado de caracteres del final de una cadena de texto. El número de caracteres, primeramente pongo el texto, ¿de quién era? Ah, de la columna producto. De la columna producto, por ejemplo, barniz para madera. Bueno, perdón, estoy aquí en la B6. Y luego, ¿cuántos quiero hacia la derecha? En este caso, pues quiero los últimos 3 caracteres de la derecha. En este caso, me indica que es sol. ¿Por qué? Porque estoy hablando de pintura en aerosol, quiero los últimos 3 caracteres de la derecha, entonces es sol. Bueno, y aquí veo cuál es el resultado de la función derecha. Pero esto yo se lo necesito agregar a mi función que estoy creando para
hacer la validación. Es decir, antes de hacer la validación, yo estoy probando que mi función funcione adecuadamente. Entonces, aquí le vamos a agregar esto de la función derecha. Entonces, esto lo voy a copiar. Control C. Y aquí le voy a poner el ampersand. Y voy a usar la función derecha. Bueno, de hecho, aquí debería ser, en vez de C, debe ser una D. Entonces ya le doy Enter. Y aquí ya poco a poco voy construyendo lo que es mi función para hacer la validación. Los primeros 3 caracteres en mayúsculas de la categoría, un guión. Los primeros 5 caracteres del producto, del nombre del producto. Los últimos 3 caracteres de la derecha del nombre del producto. Y ahí voy formando lo que es mi función. Muy bien, ¿qué más me pide? Un número aleatorio entre 1 y 100. Me voy aquí al ejercicio 2. Bueno, pues para generar números aleatorios es una función de tipo matemática o estadística. Entonces le pongo es igual. Y la función, en este caso, pues si yo empiezo a escribir aleatorio, veo que hay 2 funciones. Una que es aleatorio, que dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Entonces, esa primera función aleatorio no nos sirve porque nos genera un número aleatorio entre 0 y 1. Pero viene otra función que se llama aleatorio.entre, el cual devuelve un número aleatorio entre los números que especifique. Entonces, esta es la que me sirve. Un número aleatorio entre, presiono la tecla del tabulador para que me complemente la función, y lo pongo el límite inferior, 1, y luego coma, y el límite superior, un 100 en este caso, y cierro los paréntesis. Y ahí me generó, por ejemplo, un 15. Es un número aleatorio cualquiera. Entonces, ya sé cuál es la función que voy a utilizar. Ah, bueno, pues simplemente la copio sin el signo de igual. Control C. Me voy aquí a donde estoy construyendo mi función para validar el código. Y simplemente lo voy a agregar. Y para agregarlo, pongo aquí el símbolo del ampersand. Y pego aquí la función aleatorio entre 1 y 100. Le doy un Enter. Y me generó un código que es pin en mayúsculas, diagonal, pin2, sol 27. Y esta función que tengo aquí, pues ahora sí la copio. Control C. Y aquí, ahora sí voy a hacer la validación. Todo esto que hice es nada más para ir haciendo paso a paso y explicando las funciones que vamos a utilizar para hacer una validación de entrada de datos. Bueno, en este caso no es validación de entrada de datos, sino simplemente estoy forzando a que me genere un código en forma automática. Entonces, esta función la copio, control C, y aquí yo la voy a pegar. Bueno, no cabe, le doy doble clic aquí en la columna, y luego le doy doble clic aquí en la columna para rellenar la serie. Le doy doble clic, y ahí tengo ya lo que es el código, y este código que me lo genere automáticamente. Bueno, aquí en este caso no estoy validando, sino estoy generando el código en forma automática. ¿Sí? En base a unas características. Las 3 primeras letras del producto en mayúsculas, un guión, y luego las primeras 5
palabras de la clave producto, y luego las últimas 3, y luego un número aleatorio. Y ahí veo cómo el código en cada uno me genera un código diferente, dependiendo de las características que yo le especifiqué. Profe, Sí. ¿puede repetir cómo copiarlo? Es que yo no puedo. ¿Cómo O sea, copiarla? Okay. sí, cómo copiar la fórmula. Es que no puedo aquí en el Excel. Sí, mire, yo le doy aquí un zoom. Simplemente me pongo aquí en lo que es el código, y aquí en la esquina inferior derecha, donde está este pequeño recuadrito, vemos que cambia el apuntador del mouse. Ahí nada más le doy doble clic y se rellena automático. Pero para que se rellene, déjale, doy control Z para deshacerlo. Si yo no tuviera nada aquí a la izquierda, no se rellena nada. Por ejemplo, este último renglón está vacío. Bueno, voy a borrar, por ejemplo, estos 3 renglones finales. Esto me va a servir siempre y cuando tenga información a la izquierda, que detecte que hay unas celdas adyacentes que tienen información. Entonces, si yo aquí le doy doble clic, pues nada más, bueno, en este caso sí relleno todo, porque detecta que aquí hay algunos valores. Entonces, depende cómo yo tengo mi tabla. Si yo no tengo valores hacia la izquierda o derecha, pues no me lo rellena. Por ejemplo, lo voy a borrar nuevamente y voy a borrar estos 3 que tengo por acá. A ver si me lo rellena todo. Se fija, ya no me lo rellenó bien. ¿Por qué? Porque como no tengo aquí datos, no me lo está rellenando bien, nomás me está generando el número aleatorio. Pero de esa forma. ¿Ya le salió? Sí, profe, gracias. Le doy control Z, ahí está, para tenerlo completo. Profe, yo tengo una pregunta. Sí entendí bien todo lo que hizo, las funciones que utilizó, pero al momento en el que quiero poner el guión con las comillas, le pongo Sí. de tal manera y me aparece nombre entre signos de interrogación. No sé por qué. Pero, y borro las comillas y me aparece todo, solamente que sin el guión. A ver, a lo mejor no cerró bien algún paréntesis o algo. Entonces, sí, sería, primero es la función mayúsculas, luego se abre un Sí. paréntesis, la función extrae, se abre otro paréntesis, y luego los 3 argumentos o parámetros de la función extraer, que es el texto, coma, la posición Sí, inicial, coma, posición final. toda esta parte ya la tengo y me sale, pero no puedo poner el guión entre comillas porque lo pongo entre comillas y me da como error en la fórmula. Ah, caray, a ver, ¿me pueden mandar una impresión de pantalla? A lo mejor te faltan los espacios, ¿no? Entre las dos i's. Sí puse los espacios, ya lo hice de esa forma y me sigue apareciendo lo mismo. Pero a ver, déjame tomo captura.
Permítame, profe. Sí, claro que sí. Mejor le tomé una foto directamente de mi celular porque tengo problemas de conexión en WhatsApp de la compu. Creo que ya Sí, está llegó. bien. No me ha llegado. Ah, ahí va llegando, ahora sí. Ya mandé ahora sí la captura donde se aprecia mejor. Ok, sí. A ver, esas comillas, a ver, es que bueno, según lo que yo les veo, Sí, es que yo también pensaba que era por el tipo de comillas y copiaba unas de internet porque esas son las únicas que puedo poner de mi teclado. Copiaba unas de internet que se miraban diferentes, pero al momento de copiarlas se ponían exactamente igual. sí, es que esas comillas son de las que le llaman comillas tipográficas, que tienen pues estilo, ¿verdad? Para que estén inclinadas, entonces esas como que no las está reconociendo. Este, ¿Por qué no puede poner directamente las comillas? ¿Usted trabaja con Mac o con qué trabaja? ¿O con Sí, Windows? con Mac. Este, Yo también tengo Mac y sí puede poner bien las comillas. Dale en el tabulador y en el 2. En el shift, perdón.
No puedo. Ya lo hice así y no me salen. A ver, cópielas de ahí del texto que le están mandando, pero cópielas directamente en la barra de fórmulas para que no las cambie a esas comillas tipográficas. Sí, ya de esa forma ya pude, profe. Muchas gracias a todos. Yo creo que va a ser lo que voy a tener que hacer, copiarlas directamente de otro lado. Pues aunque se supone que si lo pone en la barra de fórmulas no se las debería de convertir. Bueno, se supone, ¿verdad? Pero quién sabe. Quién sabe en Mac. Profe, disculpe, ¿me puede mostrar las fórmulas de ese producto para tomarles una foto rápidamente para ver si tengo un error o algo? A ver, ¿esa? ¿La fórmula está grandota? Sí, pero desde producto, por favor. Pero ¿cómo desde producto? En producto ahí no pusimos fórmulas, ahí pusimos una validación. Esta es la que está en la columna código, en el cual me extrae el texto de producto, me extrae el texto de categoría y genera el número aleatorio. Ah, ok, ya, gracias, profe, sí. Bueno, a ver, permítame tantito, ahorita regreso. Espérame. Bueno, ya regresé. Entonces, a ver, ¿qué más?
Bueno, entonces ahí está una fórmula, ahí no estamos validando, simplemente estamos poniendo una fórmula para que nos genere automáticamente ese código en base a lo que tecleamos en pintura y categoría, ¿sí? Es decir, si aquí hacemos algún cambio, por ejemplo, en este de pinturas en aerosol, por ejemplo, que le ponga, pues que venden en una ferretera, a ver, no sé, por ejemplo, un rotomartillo, por ejemplo, bueno, no sé si se llama así, martillo, pues veo que me cambia automáticamente el código a través de las 3 primeras caracteres del producto, escrito en mayúsculas, luego un guión, y luego, es que a ver, ¿cuáles eran las indicaciones? Primero es Las producto. primeras 3 letras son con base en la categoría, ¿no? Sí, de la categoría y el producto. Bueno, es que sí es cierto, aquí le cambié, esto debe ser en C. El primero es en C, ahí está. Ahí está. Las 3 primeras caracteres de la categoría, un guión, y luego los 5 caracteres del producto, los primeros 5, y luego los últimos 3 del producto, y luego un número aleatorio, entre 1 y 100. Por ejemplo, este de aquí, lo que es a ver, aquí vamos a ponerlo más de cerca. Este de aquí. Pero no lo actualicé en todos los valores. Esta broca para vidrio y azulejo, que es de la categoría herramientas, las 3 primeras iniciales de la categoría, que es y luego un guión, y luego las primeras 5 letras del producto, que es broca, luego las últimas 3 caracteres del producto, que es 3 octavos, y luego un número aleatorio entre 1 y 100, que en este caso es 61. Y así por cada uno de ellos. Los 3 primeros caracteres de la categoría, un guión, los 5 primeros caracteres del producto, luego los últimos 3 caracteres del producto y un número aleatorio. Bueno, esto fue algo que se me ocurrió en el ejercicio, ¿verdad? Pues ya depende no sé, algunas especificaciones para validar o para generar códigos automáticos que cumplan unas ciertas condiciones. Lo podemos realizar de esta forma, y en el cual estamos concatenando diferentes funciones para producir un resultado. En esta fórmula utilizamos la función extrae, la función derecha y la función aleatorio entre. Y como ya una de las compañeras o compañeros mencionó, pues a lo mejor en vez de la función extrae, pudiéramos haber utilizado la función izquierda para extraer los primeros caracteres, pero también se puede usar la función extrae. Cualquiera de las dos nos puede servir. Muy bien, ¿alguna duda con este ejercicio? Si no, ya para pasar al otro ejercicio. No. No, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. Dice, en la columna
código cliente se debe ingresar en los primeros 4 caracteres el texto CLI y un guión. Y en los siguientes cualquier número de 100 a 500. Ok, vamos a... Bueno, voy a agregar aquí otra hoja. Le voy a poner aquí ejercicio 3. Y bueno, vamos a hacer rápidamente, a ver, son 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Entonces, aquí vamos a hacerlo a partir de 1, 2, 3, 4, 5 columnas. Le aumento aquí el zoom. Vamos a hacer una pequeña tablita. Voy a poner todos los bordes. Y luego aquí los encabezados. Y luego en el primero va código cliente y luego cliente. Código cliente. Luego va cliente. Código artículo, descripción. Código artículo, descripción. Y luego motivo de evolución. Motivo de evolución. El cliente, pues es un texto más largo. El código del artículo vamos a ponerlo que ajuste el texto. La descripción vamos a ponerlo un poco más largo. Y también el motivo de evolución. Y luego aquí en la columna B1 vamos a ponerle registro de evoluciones. Selecciono todas las columnas, combinamos y centramos las celdas para que me quede como si fuera una sola celda. Y vamos a ponerle un estilo de celda, pues este de aquí. Lo ponemos en negritas y vamos a ponerle el texto más grande, pero con la inicial con mayúscula, registro de devoluciones. Y luego viene, ok. Y luego vamos a seleccionar nuevamente toda la tabla, vamos a ponerle el borde exterior grueso, y luego vamos a ponerle también un estilo de celda, vamos a ponerle un 40% de énfasis, de aquí. Ponemos en negrita los textos, los centramos horizontalmente y también verticalmente. Y aquí, bueno, aquí tengo mal escrito, es código. Código del artículo. Muy bien, entonces vamos a generar esa validación. Como el código de cliente en este caso no lo tiene que generar automáticamente, sino tenemos que validar que lo que el usuario capture tenga ciertas características, como que tenga el texto CLI y un guión, y en los siguientes cualquier número de 100 a 500. Fíjense bien, como en el caso anterior, voy a explicar aquí las funciones que vamos a utilizar para ir generando esa validación. Voy a poner el signo de igual, y como ahorita hicieron la observación, en vez de la función extrae, puedo usar la función izquierda, que me dice que devuelve el número especificado de caracteres del principio de una celda de texto. Entonces voy a poner izquierda de la columna código cliente, es decir, la B6, coma, 4 caracteres. Quiero que extraiga de la izquierda.
Ahorita, pues como no tengo nada, pues no me extraes nada. Si yo pusiera aquí cualquier código XXX, pues me extrae la palabra CODI. Pero yo quiero validar que ese texto que yo estoy escribiendo empiece con CLI y un guión. Por lo tanto, yo le puedo decir, si estos 4 caracteres que estoy extrayendo de la izquierda es igual, y lo pongo comillas, y pongo la palabra CLI y un guión, ¿qué es lo que me va a regresar esta función? Si yo le doy un enter, me regresa un falso. ¿Por qué me regresa un falso? Porque yo estoy preguntando, la función izquierda en la posición B6, los primeros 4 caracteres, ¿es igual a CLI y un guión? Como aquí la función izquierda me extrae CODI, que son los primeros 4 caracteres, ¿CODI es igual a CLI guión? No, no es igual. Por eso me regresa que esto es falso. En cambio, si yo le pongo que empiece con CLI y un guión, y cualquier otra cosa, por ejemplo 1, 2, 3, bueno, me regresa símbolos de números porque no alcanza a visualizarse todo el resultado, lo voy a hacer más grande, y aquí ya me regresa verdadero, porque sí se está cumpliendo la condición que yo le estoy diciendo, que a partir de la izquierda, los primeros 4 caracteres sea la palabra CLI. Entonces, si esto se cumple, me regresa un verdadero. Entonces, eso es lo primero que necesito. Verificar que lo que se esté escribiendo sea la palabra CLI. Ahora, ¿qué más nos piden? Indicaciones. En los siguientes, cualquier número de 100 a 500. Es decir, yo ahí necesito hacer una validación, por ejemplo, del tipo, por ejemplo, vamos a suponer, voy a poner aquí un ejemplo cualquiera, voy a poner aquí, por ejemplo, en la siguiente código cliente le voy a poner un 100, por ejemplo, Esto es un ejemplo nada más. Si esto es igual, mayor igual, no, perdón, si lo que hay en la columna B7 es mayor igual que 100, bueno, le puse mayor, me falta el igual, mayor igual que 100, me regresa un verdadero. Pero como yo tengo que validar un rango de valores, tengo que usar la función i. Y dentro de i abro unos paréntesis y luego yo le voy a poner que B7 sea mayor o igual que 100 y luego separo con una coma, vuelvo a indicar que B7, por ejemplo, sea menor o igual que 500. Me dice que es verdadero. ¿Por qué? Porque lo que hay en la columna B7 es mayor que 100 y menor o igual que 500. Por ejemplo, si le pongo 99, pues ya me da falso porque no se está cumpliendo. Tiene que ser un valor entre 100 y 500. Si yo aquí en vez de 99 pongo 500, me sigue diciendo que es verdadero. Pero si en vez de 500 pongo un 501, me dice que es falso. O sea, nada más para ir explicando las funciones que vamos a utilizar para hacer esta validación. Pero yo estoy poniendo aquí directamente la cantidad. Yo no... Y aquí lo que me dice es, en la columna código cliente se debe ingresar en los primeros 4 caracteres el texto CLI. Y en los siguientes
cualquier número de 100 de 100 a 500. Por lo tanto, yo necesito extraer el texto que se escriba en esa celda a partir de la posición número 5. Es decir, por ejemplo, aquí en CLI-1, 2, 3, yo quiero indicarle que a partir de la posición 5, es decir, donde está el número 1, y hasta 4 posiciones, quiero verificar que tengo un número entre 100 y 500. Entonces, para eso, ¿qué tendríamos que usar? Pues una función, por ejemplo, extrae de la posición B6, coma, de la posición 5, coma, extráeme 4 posiciones, por ejemplo. Y obtengo el 1, 2, 3, que es el número que yo quiero extraer. Y con ese número validar que esté en un rango de 100 a 500. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya voy viendo las funciones que tengo que utilizar en toda mi forma para hacer la validación de la captura del texto. Aquí ya obtuve falso y en esto de extrae, voy a extraer la posición, desde la posición 5 a 4 caracteres. Pero aquí hay una cosa, si yo hago directamente aquí una comparación, esto es mayor o igual a 100, me pone que es verdadero. Pero si yo pongo aquí, por ejemplo, un 99, CLI 99, y yo estoy obteniendo de la posición B6, es decir, este B6, estoy preguntando si es mayor o igual que 100. Y 99 no es mayor o igual a 100. Pero me está dando verdadero. ¿Por qué me está dando verdadero? Si 99 no es mayor que 100. Voy a dar aquí un zoom. Pero no alcanza a salir todo. A ver, ¿se entiende lo que quiero hacer aquí? Estoy extrayendo de B6, es decir, estoy extrayendo este 99 y luego lo comparo, ¿es mayor o igual que 100? 99 es mayor o igual que 100 y me está dando verdadero y debería de ser falso. ¿Por qué me estará dando verdadero? Porque no hay una restricción que le diga que no, números menores no se deben de poner. Bueno, no, sí, porque aquí yo la condición que estoy poniendo es que extraiga esos números, es decir, de la posición 5, perdón, hasta la posición 4, bueno, de la posición 5, 4 caracteres más bien, entonces me extrae el 99, por ejemplo, le voy a quitar aquí el mayor o igual que 100, me extrae el número 99, ¿sí? Pero luego yo lo comparo, ¿es mayor o igual que 100? Mayor, igual que 100, y me pone que es verdadero. Pero esto está mal, porque 99 no es mayor o igual que 100. ¿Qué es lo que estará pasando? ¿Por qué me está diciendo que 99 sí es mayor o igual que 100?
Lo que está pasando aquí, fíjense bien, le voy a quitar esto de mayor igual que 100, ¿eh? Y aquí de la barra de fórmulas. Este 99 que estoy extrayendo del código del cliente, ¿es un número o es un texto? Es un texto por el espacio que existe después de la fórmula extraer. Pero aquí no hay ningún espacio. Sí tienes razón en la primera parte, sí es un texto. ¿Ande? Porque está alineado a la izquierda. Está alineado a la izquierda. Porque está alineado a la izquierda, ¿verdad? Es un, lo está extrayendo, pero como lo está extrayendo de un texto, ¿qué es lo que dice Excel? Bueno, si lo estoy extrayendo de un texto, como yo no sé si es un número o puede ser una letra, pues entonces ese 99 te lo está poniendo como un texto y rápidamente lo identificamos porque está alineado a la izquierda y todos los textos están alineados a la izquierda y los números están alineados a la derecha. Por ejemplo, si yo aquí pongo el 99, veo que en la celda se alinea a la izquierda, a la derecha, perdón, y este está alineado a la izquierda. ¿Por qué? Porque lo está tomando como si fuera un texto. Por lo tanto, yo necesito convertir este texto a un número. Y para convertir un texto a un número, yo necesito usar una función que se llama valor.número, que convierte texto a número, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo necesito convertir esto, bueno, déjenme aquí le pongo otra vez, igual a valor número, y veo que convierte un texto. Yo simplemente necesito indicarle cuál es el texto que quiero convertir a número. Entonces, esto de aquí es un texto. Aunque sea un 99, que yo lo vea visualmente, es un texto que tiene el texto 99. Entonces, yo quiero, después de extraerlo, convertirlo a un número. Entonces, tengo que mandar llamar la función valor.número. Pongo aquí los paréntesis, le doy un enter y veo que después de ponerle valor.número ya se está alineado a la derecha, entonces ya lo está poniendo como un texto. Ahora sí, si yo le digo que esto sea mayor o igual que 100, ahora sí me va a dar falso, porque ahora sí está haciendo la comparación bien, ya lo está tomando realmente como un número y no como un texto. Entonces, esto es uno en vez de los problemas que a lo mejor se nos escapan un poco por falta de, pues de práctica en este tipo de funciones. Yo visualmente lo veo que es un número, es un 99, pero Excel lo está tomando, o lo estaba tomando como un texto. Entonces, ¿cuál va a ser mi función completa? Voy a escribir esta función, la voy a copiar, Control C, me voy a ir aquí. Entonces, yo para generar mi función completa, para hacer la validación del texto, le voy a poner que esto sea igual a izquierda, que tenga el texto CLI, pero necesito ponerlo dentro de un y para que se cumplan las tres condiciones. Como yo voy a establecer tres condiciones, que tenga el texto CLI guión y luego que sea un número entre 0 y 100, bueno, entonces para hacer esta validación completa, le voy a hacer primeramente que tenga el texto Y, o sea, que es una condición, y para que se cumplan las tres condiciones. Que esto tenga, que a la izquierda, los primeros 4 caracteres tenga el texto CLI. Esa va a ser la primera condición, coma. Y luego, la segunda condición es la función que acabo de copiar, que valor.número de lo que está extrayendo de la celda B6 a partir de la posición 5, 4 caracteres sea mayor o igual que 100, coma. Y voy a poner otra condición más o menos parecida,
Pero como yo tengo un rango de 100 a 500, pues voy a poner esta, que es una condición más o menos parecida, que el valor del número que extraigo de la columna B6 a partir de la posición 5, 4 caracteres, que sea ahora menor o igual a 500. Un enter. Ah, caray, ¿qué me está faltando? Me estaba faltando una coma. Voy a borrar esto de aquí que ya no me sirve. Muy bien, entonces ahí está mi condición. Vamos a probarlo. Ahorita me está dando falso. La restricción que ahorita vamos a generar es que aquí en este código de cliente se tenga que teclear la palabra CLI, un guión y un número entre 100 y 500. Entonces con CLI 99, esto me da falso. Pero si en CLI yo le pongo, en vez del 99, un 100, esto se tiene que convertir a verdadero. Si en vez de CLI le pongo CLI 500, me va a dar verdadero porque está dentro del rango. Si le pongo CLI 501, ya es falso porque mi restricción es que tenga la palabra CLI y un guión y que el rango esté entre 100 y 500. Por ejemplo, si aquí CLI 500, que ya me da verdadero, pero en vez de CLI yo le pongo el CLI pero sin el guión, pues me da falso. Entonces, ya esta fórmula que establecí para condicionar el rango de valores, voy a copiarlo, control C. Ahora ya puedo, bueno, voy a borrar estos datos. Ahora ya voy a generar, ahora sí, mi validación. Selecciono todas las columnas, me voy a datos, selecciono toda la columna código cliente, todos los renglones que necesito validar. Le pongo validación de textos y aquí en configuración, aquí en permitir, como ya es una fórmula un poquito más avanzada o un poquito más personalizada, ya no es ninguno de estos que tenemos aquí predefinidos, que sea un número entero, que sea decimal, que esté en una lista de valores, que sea fecha, que sea hora. Entonces aquí ya es, mi criterio de validación está personalizada. Entonces voy a seleccionar personalizada y aquí en fórmula le voy a poner la fórmula que acabo de crear y le doy a aceptar. Ahora sí, cuando yo teclee aquí código cliente, yo tengo que ponerle forzosamente clic y luego el guión y luego cualquier número entre 100 y 500. Si yo pongo 99, pues no me va a dejar. Bueno, yo le doy reintentar. Si le pongo clic 100, es un rango válido y si me lo acepta. Si le pongo, por ejemplo, CLI 500, pues también es válido. Si le pongo CLI 501, pues ya no es válido. Entonces aquí me va a mandar este mensaje de error. Oiga, ahora, si en vez de CLI... Sí. ¿No podríamos poner en las fórmulas CLI guión y luego aleatorio entre 100 y 500? Sí puede ser. En el ejemplo anterior lo hicimos de esa forma por poner un número, un ejemplo que utilice funciones. Pero fíjese bien, me voy a regresar al ejercicio 2, que es donde utilizamos funciones. Fíjese bien, si yo le hago aquí alguna modificación, agrego aquí cualquiera de los valores, bueno, lo voy a poner aquí. Fíjese bien, cada vez que yo actualizo algo aquí, se fija que se modifican los códigos, porque cada vez que yo cambio un valor en la hoja de cálculo, el número aleatorio se actualiza. Entonces los códigos siempre estarían cambiando cada vez que yo modifique algo. Por ejemplo, aquí en cantidad tengo un 1. Fíjese bien, aquí este primer código dice pin roto 37, algo así. Si yo aquí le modifico la cantidad, le pongo 100, fíjese bien cómo la parte final de todos los códigos se van a modificar porque se cambian los números aleatorios. ¿Sí checaron ese cambio? Entonces, cada modificación que yo haga, se actualizan todos los códigos.
Sí, entonces en este caso, como son clientes, pues no se deben de modificar, ¿verdad? Como no Por se eso lo deben de debemos hacer modificar. de esta forma. Exactamente. Si no, cada vez que yo modificara algo, se modifica el código del cliente y eso no es correcto. En el ejemplo anterior lo puse así, nada más para ver cómo pudiéramos usar o combinar funciones, que no sería correcto, porque cada vez que modifique algo, pues se modifica ese número aleatorio y ya siempre tendría códigos diferentes y eso pues no nos sirve. Profe, ¿podría mostrar otra vez la fórmula? Claro que sí, déjame, bueno, la fórmula es esta, pero déjame, le doy un zoom para que se vea mejor. Vamos a incrementarlo. Ahí está, apenas cupo. Ahí está la fórmula completa. Profe, ¿por qué esta vez en la fórmula no utilizamos el símbolo ampersand? Porque en el ejemplo anterior estábamos como que concatenando diferentes, ¿cómo se llaman? Cadenas de texto. En este caso, si se fija, ponemos aquí un símbolo de igual, que es para indicarle que vamos a poner una función, y luego estamos poniendo aquí una Y. Esta Y es un operador lógico. Ese operador lógico me dice que se tiene que cumplir esta condición, que la función izquierda, que los primeros 4 caracteres sea CLI, y luego y que el número que esté después, bueno, a partir de la posición 5, 4 caracteres hacia la derecha, sea mayor o igual que 100, y, es decir, está dentro de una función y esa función y me está diciendo que se tiene que cumplir esas 4 condiciones. Perdón, esas 3 condiciones, que tenga la palabra CLI- y luego que un número sea mayor o igual entre 100 y 500. Ok, gracias, profe. Y luego también porque aquí lo que estamos haciendo en este ejemplo, estamos validando lo que el usuario va a teclear como código. En el ejemplo anterior le poníamos un ampersand porque ahí no estábamos validando. O sea, es un poquito diferente. Aquí estamos validando lo que el usuario está tecleando, en este ejemplo. En el ejemplo anterior no estábamos validando. Lo que estábamos haciendo es, a través de una fórmula, que me pusiera un código, pero ese código lo ponía en función de lo que había en otras celdas. Es decir, en el ejemplo anterior no estábamos validando, sino estábamos poniendo una fórmula para llenar esa columna. Es un poquito diferente el contexto. En este se está validando lo que el usuario teclea, y en el ejemplo anterior no estábamos validando, simplemente estábamos poniendo una fórmula para poner ciertos valores automáticamente según lo que el usuario haya tecleado en otras columnas. Entonces es un poquito diferente el contexto de lo que queremos realizar. Por ejemplo, para que quede un poquito más claro. Entonces, aquí el código del cliente le estamos permitiendo a que el usuario teclee
ese código, pero con ciertas restricciones o validaciones de lo que debe de teclear el usuario. En el caso del ejemplo anterior, aquí en el ejercicio 2, aquí no estamos validando que el usuario lo teclee, sino simplemente estamos generando automáticamente este código a partir de lo que el usuario teclea en producto y categoría. Entonces son como que dos cosas diferentes. Por ejemplo, si yo aquí le cambio la categoría, en vez de que pinturas sean herramientas, pues veo que el código cambia. Entonces es un poquito diferente la aplicación o el contexto de lo que estamos haciendo. Aquí el código lo llenamos automáticamente en función de lo que tenemos en producto y categoría. Y en este otro ejemplo, dejamos que el usuario capture un código de cliente, pero que ese código de cliente tenga ciertas características. Ahora, ¿por qué estamos haciendo esto? Bueno, porque si nosotros queremos generar una base de datos para evitar que los usuarios capturen un poco de basura en lo que es nuestra base de datos, pues le estamos limitando o validando lo que el usuario puede capturar en cada columna, para tratar de que nuestra base de datos esté lo más limpia posible o lo más perfecta posible, que no tenga errores de captura en cuanto a formatos, en cuanto a rangos de valores, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿alguna otra duda sobre este ejemplo? ¿Sí? Inge, en la celda del código de cliente, ¿cómo le teníamos que poner para que nos los tomara como número? Ok, déjele, le pongo aquí la fórmula. Aquí está en la fórmula. Déjele, le voy otra vez un zoom. Aquí está, es esta parte de aquí. Primeramente, extraemos de la celda B6, a partir de la posición 5, extraemos 4 caracteres. Después lo que hacemos, lo convertimos ese texto a número y luego comparamos que sea mayor o igual que 100. Y luego la siguiente condición es que nuevamente extraemos de la celda B6, a partir de la posición 5, 4 caracteres, lo convertimos a un número y nos aseguramos que sea menor o igual que 500.
A ver, si era eso lo que preguntaba o... Sí, pero es que el momento que pongo la condición y pongo el número de cliente, me aparece, ya, ya lo acomodé. Gracias. Ok. Bueno, esto de aquí ya lo voy a borrar. Esto era únicamente para ir explicando paso por paso cómo crear esa función que nos valide el formato de lo que tenemos que capturar. Esto nada más era para explicarlo, ¿verdad? Lo que realmente nos interesa es seleccionar en nuestro rango, irnos aquí a validaciones y escribir la función, ¿verdad? Que fue la función que escribimos aquí por afuera. Pero era para irlo haciendo paso por paso y explicar cómo utilizar diversas funciones para que cumpla cierto criterio en nuestras celdas. Bueno, entonces ya lo tienen todos esta parte del código del cliente. Sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver cuál es. En la columna cliente, cualquier texto con los Profe, registros. pregunta. ¿Sí? Cuando doy el código de cliente y meto otro número entre 100 y 500, me arroja error. Y arroja error. A ver, si quieres vamos a checar la fórmula. Sí, por Lo favor. pongo aquí nuevamente. Le doy aquí un zoom. Bueno, a ver. Caray, cerré la luz. ¿Qué pasó? A ver, ahí está la fórmula, ¿eh? A ver, si quieres checarlo, ahí está la fórmula o si no puedes pasármelo ahí por el WhatsApp para checarlo. Sí, es que sí la tengo igual, pero no me arroja el error cuando hago la validación. La tengo igual. Si quieres se la mando para que la cheque. Pero si lo agregaste ahí en validaciones. Sí, la agregué en validación. Le puse en personalizada y luego le puse en validación. Y ahí Ok. la copié. Sí. Ya le pongo, por ejemplo, clic-102 y me sale el error de entre que solamente me acepta el 100 y el 500. Ajá. A ver, si quieres mandarme una impresión de pantalla de la función. Ajá.
Listo, profe, ya se la mandé. Ok. Bueno, ok, esa es lo que pusiste en la función. A ver, ahora muéstrame lo que tienes ahí en donde se validan. Muéstrame, por ejemplo, selecciona todo el rango de celdas de ahí de código cliente y luego muéstrame lo que tienes en configuración de la validación de datos. Es decir, selecciona tus columnas de código de cliente para ver aquí la fórmula. Ok, ahí se la mando. A ver, ahí veo que en la fórmula tienes igual a B6 y luego igual a Y, entonces le sobra un igual y el B6, ¿no? Al inicio. Le quito el igual. Sí, es que de la B6. fórmula... Ah, ok, Sí, ya lo vi. ahí, Sí, profe. A ver, déjalo checo. Sí, profe, ya. Es que le di copiar con la celda. con la celda, sí. Ahí. Ok, gracias, profe, muchas gracias. Sí, Ana. Muy bien, a ver, nada más permítame unos 10 segunditos, espérame tantito.
Bueno, muy bien, vamos a continuar. Y a ver, indicaciones, ejercicio 3. En la columna cliente, cualquier texto con longitud entre 10 y 50. Bueno, pues ese está fácil, ya lo hemos visto. Y luego dice, en la columna código artículo, cualquier texto de longitud mayor o igual a 5 y menor o igual a 7, usando fórmulas. Es decir, yo le puedo poner aquí, por ejemplo, en el código del artículo, le puedo indicar que me valide el texto y que le ponga aquí, por ejemplo, longitud del texto, como mencionaba aquí las indicaciones, entre 7 y 10. Pero luego me dice que use fórmulas, entonces si voy a usar fórmulas tendría que ponerle personalizada. ¿Y cómo tendría que hacerle aquí? Bueno, pues yo puedo validar que un texto tenga una cierta longitud. Por ejemplo, aquí en cliente voy a poner cualquier texto, Ferretera Durango, por ejemplo. Yo le puedo poner, en las funciones de texto hay una función que se llama largo, ¿sí? Que devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Por ejemplo, si yo pongo la función largo, le digo que me dé el largo del texto que tengo en la columna C6, pues me regresa que Ferretera Durango tiene 17 caracteres de largo. Ya puedo, ahora sí, si el largo de el texto que está en la columna, digo en la celda C6, por ejemplo, que sea mayor o igual que 7, pues me dará verdadero. Y si esto lo pongo en una función y entonces le puedo poner que el largo de la cadena C6 sea mayor o igual a 7, luego pongo una coma para separar las dos condiciones. Ahora, que el largo de la columna C6 sea menor o igual que 10. Entonces, yo con el operador y, o la condición lógica y, estoy obligando a que se cumplan estas dos condiciones, que el largo sea mayor que 7 y menor o igual que 10. Entonces, si ya le doy Enter, me faltaba ahí cerrar el paréntesis. Me dice que es falso. Porque sí es mayor que 7, pero es menor, no es menor que 10. Por ejemplo, si aquí la condición dijera que fuera mayor o igual que 7, sí cumple la condición, y si le pongo menor o igual que 30, pues también cumpliría la condición, en este caso es verdadero. Entonces, a eso se refiere, que yo ponga, sobre todo, aquí el ejercicio es como para hacer validaciones un poco más avanzadas, o más que avanzadas, personalizadas, que aunque ahí en las validaciones, ahí yo puedo especificar de las que ya vienen ahí predefinidas, que tengan una cierta longitud, pues también puedo hacerlo a través del uso de funciones. Entonces voy a copiar esta función que acabo de hacer, y aquí en el código del artículo le dice que en las indicaciones cualquier texto mayor o igual a 5 y menor igual a 7, entonces entre 5 y 7. Entonces selecciono todo lo que es la columna código artículo, me voy a validaciones, le pongo personalizada y aquí pego mi fórmula, pero bueno, yo aquí le puse 30 y debe ser 7. Entonces pongo 7 y acá es 5. Entonces aquí 1, 2, 3, 4, 5. Okay. A ver,
Vamos a ver qué le puse en la fórmula. Vamos a incrementar aquí. Ah, no, pero... Código del artículo. Validaciones. Es que es en la columna D, ¿no, profe? Ah, sí, es en la columna D, perdón, sí es cierto. Y déjalo. Bueno, aquí la función la voy a corregir desde aquí, porque luego allá es en la columna D. Bueno, como decimos los maestros, ¿verdad? Cuando nos equivocamos, es que era intencional para ver si alguien me decía la corrección. Bueno, entonces es D, voy a copiar la fórmula y voy a poner aquí el rango de validaciones y voy a corregir aquí la fórmula. Y ahí está, aceptar. Entonces si le pongo 1, 2, 3, 4, 5. Oh, qué caray. ¿Qué pasó? 1, 2, 3, 4, 5. No cumple, a ver, ¿por qué no cumple? ¿Qué le puse ahora? ¿Qué no lo corregí? Ah, es que le puse aquí 7. Sea mayor o igual a 7. Entonces aquí es 5. Y aquí en vez de 30, oh, caray, es que no lo alcanzo a ver bien los números, mejor lo corrijo desde aquí directamente de donde escribí la fórmula. D 7. Ahí es hora, ¿verdad? Bueno, ya vamos a cabo este y ya. Ahora sí, bueno, ya está ahí corregido. Largo D6 mayor o igual a 5 y D6 menor o igual a 7. Ok, ya está bien. Control C. Selecciono el rango y cambio aquí mi fórmula. 1, 2, 3, 4, 5. Si cumple. Si pongo 1, 2, 3, 4, ya no cumple. Y si pongo, por ejemplo, 8 caracteres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tampoco cumple. Tiene que ser hasta 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y ahí está la validación. Entonces, podemos utilizar o personalizar la validación que nosotros necesitemos. Por ejemplo, a lo mejor se me ocurre, claro que, por ejemplo, para validar un RFC, el formato de un RFC, pues es una instrucción bastante larga porque tiene que cumplir una serie de características, ¿verdad? Que primero es la inicial del apellido paterno, y luego la siguiente inicial del apellido materno, y etcétera, etcétera. Pero se puede hacer validaciones de ese tipo, ¿sí? Cualquier validación que yo tenga que hacer, pues lo puedo hacer a través de fórmulas, y en esas fórmulas usar funciones para extraer texto, para convertir texto a números, etcétera, etcétera. Yo lo puedo hacer en función de lo que yo quiera. Y la forma más, bueno, primeramente lo puedo hacer aquí en una celda para probar mi fórmula, y una vez que ya esté la fórmula bien hecha, pues ya simplemente la meto ahí en la función personalizada de la opción de validación. Y bueno, pues ya lo otro, pues ya lo hemos hecho. Si quieren, ahí lo acaban ustedes, y para iniciar el siguiente sábado ya con el tema de subtotales, y luego después pasar a tablas dinámicas y gráficos dinámicos y demás. Bueno, preguntas, dudas, comentarios. Profe, todo muy Todo bien, profe, gracias. Bueno, pues si ya no hay alguna duda, algún comentario, pues continuamos el próximo sábado. Entonces, pues muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado. Que tengan excelente. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos, gracias. Gracias. Gracias, profe. Buenas tardes.
Hasta luego.